todo aquel que tiene esta esperanza. Bueno, es el capítulo 1, estaba en el capítulo 3. Vamos al capítulo 1, versículo 3. Dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Quiero compartir acerca del tema fortaleciendo la comunión. Fortaleciendo la comunión. Es muy importante entender esto. Pero antes de entrar en el tema en sí de fortaleciendo la comunión, quiero que pensemos un poquito acerca de Juan, el escritor de esta carta, y de lo que él también como autor fue. Él escribió 5 libros del Nuevo Testamento. Sabemos que escribió un evangelio que se llama el Evangelio de Juan. Escribió 3 epístolas, o sea, 3 cartas, que una de ellas es la que estamos leyendo. Y en tercer lugar, escribió el libro del Apocalipsis. Después del apóstol Pablo, Juan apóstol es el escritor más prolífico del Nuevo Testamento. Es decir, después de Pablo fue el que más escribió. Y escribió textos muy hermosos como el contenido en el Evangelio de Juan, ¿cierto? El Evangelio de Juan habla de la salvación, ¿cierto que sí? Pues nos presenta a Jesucristo como el Salvador. Y precisamente Juan se escribió para que creyéramos en el Señor Jesús. Pero la epístola de Juan y las epístolas de Juan fueron dadas para la edificación. Entonces, el Evangelio fue dado para que creyéramos en el Señor. Una vez creemos en el Señor, entonces somos edificados en la fe en el Señor. Bueno, muy bien. El Evangelio también fue diseñado de parte de Dios y escrito por Juan para mostrar que Jesucristo es Dios. ¿Cuántos saben que Jesucristo es Dios? Cuando usted lee el Evangelio de Juan, usted nota que Juan hace mucho énfasis en que Jesucristo es Dios. Y usted sabe que se ataca a la deidad, se llama deidad, o sea que es Dios, la deidad de Jesucristo. Pero Juan escribe su evangelio, no estamos hablando de la carta, sino de su evangelio, para recalcar que Jesucristo es Dios. Pero la carta que estamos leyendo, se enfatiza el apóstol en que Jesucristo es hombre también. Entonces, en el evangelio quiere enseñar que Jesús es Dios, pero en la carta quiere mostrar que Jesucristo también es hombre. Entonces el Señor Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. Pero ¿por qué Él quiere explicar que Jesucristo es hombre? Porque precisamente ese es el misterio de la salvación. Que Dios el Hijo dejó su gloria, tomó cuerpo humano, vivió en santidad y murió en la cruz por nuestros pecados. Fue sepultado, pero al tercer día resucitó y está en la gloria eterna con el Padre Celestial. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Pero es muy importante entender que el apóstol quiere defender y batallar, dar la buena batalla por la doctrina de la encarnación de Cristo. Es decir, que Jesucristo realmente se hizo hombre. Y él explica y dice que el espíritu que niega que Jesucristo ha venido en carne, el que niega esta verdad, es el espíritu del anticristo, ¿cierto? Y entonces, ¿por qué el apóstol Juan lo decía? Porque en aquel tiempo hubo una filosofía llamada el gnosticismo que declaraba y decía, no, Jesucristo no puede ser Dios porque Dios no puede tomar un cuerpo humano, ¿cierto? Y en el gnosticismo había ese concepto y atacaban al cristianismo. Pero la Biblia enseña que Dios se hizo hombre, que Dios habitó entre nosotros, que el Señor Jesucristo nos enseñó cómo agradar al Padre, gloria a Dios, pero que estuvo aquí con un cuerpo así como el suyo y como el mío. O sea que Él sabe lo que es tener hambre, sabe lo que es tener cansancio, sabe lo que es sufrir, porque Él se hizo igual a nosotros, en el aspecto de que se hizo hombre. ¿Sí me hago entender? Gloria a Dios. Bueno,
Entonces se hizo igual en el sentido que se hizo hombre, no que es pecador, ¿no? Eso es lo que quiero aclarar para que nadie me malinterprete. Bueno, el Evangelio demuestra la deidad, la epístola demuestra su humanidad, ¿cierto que sí? En el Evangelio de Juan a los creyentes se les llama como un rebaño, pero en la epístola de Juan a los creyentes se les llama como una familia. Tremendo. Y entonces hace mucho énfasis en que somos hijos de Dios, de que Dios es nuestro Padre. ¿Cuántos somos hijos de Dios? Entonces la epístola de Juan, la primera epístola de Juan, habla de la familia de Dios, que somos esa familia en virtud de que tenemos un Padre. ¿Y por qué tenemos ese Padre? Porque hemos nacido a Dios, hemos nacido a la familia de Dios a través de la conversión. Es decir, andábamos en el pecado, conocimos a Cristo, creímos en Él, nos arrepentimos de nuestros pecados, entregamos nuestra vida a Jesucristo, lo invitamos al corazón y nacimos de nuevo. Nacimos en la familia de Dios. ¿Cuántos hemos nacido en la familia de Dios? Por eso orgullosamente, sanamente, somos a todo honor hijos de Dios. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Aleluya. El honor más grande no es ser un predicador, no es ser un ministro, no es ser una persona muy sobresaliente en la sociedad o ser de una familia de mucha alcurnia. El más grande honor es ser hijos de Dios. Y ese privilegio lo tenemos nosotros, y los que no se han convertido al Señor pueden hoy ser hijos de Dios, acercándose al Señor. Entonces, la epístola habla de la iglesia como una familia, y por eso nos tratamos como hermanos. Por eso se dice hermano tal, hermana tal. ¿Por qué? Porque tenemos un Padre y nosotros somos hermanos. ¿Cierto que sí? Hay comunión, no se nos olvide esto, somos hermanos, somos hermanos, somos hermanos. Esto es muy importante, hijos de nuestro Padre Celestial. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. En el Evangelio se habla del pasado, lo que Cristo hizo, murió en la cruz, pero la epístola habla del presente, la epístola de Juan, o sea, habla de la vida que debemos llevar ahora como hijos de Dios, del estilo de vida que tenemos que llevar a cabo ahora, ¿cierto? Porque es que el Evangelio tiene que ver con un pasado. Cristo murió por nosotros, pero tiene que ver con un presente. Hoy somos cristianos y debemos vivir como cristianos. Pero también el Apocalipsis que escribió Juan nos habla del futuro, y el futuro es que el Señor nos llevará a su gloria eterna y estaremos con Él por la eternidad. Es decir, tenemos un pasado, estamos en un presente, pero nos espera un futuro glorioso. Qué hermoso es ser hijo de Dios. Qué hermoso es ser hija de Dios. Recuerde que explicamos, es el tesoro más grande. Esta carta de Pablo, de Juan más bien, a los cristianos de aquella época, está hablando acerca de la comunión. El énfasis central de esta carta es la comunión. Usted sabe que cuando usted estudia un libro de la Biblia, hay un tema central en ese texto, ¿cierto? Y hay ideas secundarias, pero la idea principal de este libro es la comunión. La comunión. Y nosotros vemos, por ejemplo, en el versículo 3, que se menciona 2 veces la palabra comunión. En el versículo 6 del capítulo 1 se menciona una vez, y en el versículo 7 se menciona otra vez. Es decir, que recalca la palabra comunión. Ahora, la palabra comunión es una palabra griega, que es la palabra koinonía, que significa tener en común. Tener en común es tener compañerismo, es tener interacción, es tener participación, es precisamente ser parte de algo, es tener esa interacción, ese compañerismo, esa participación. Entonces el apóstol está explicando que nosotros debemos fortalecer esa comunión, cuidar esa comunión, continuar, desarrollar esa comunión como hijos de Dios, como miembros de la familia de Dios, pero nos explica con quiénes debemos fortalecer la comunión, la armonía, ¿cierto que sí? La amistad, la fraternidad, la comunión. Primero, con Dios nuestro Padre. Entonces dice el capítulo 1, versículo 3, en la parte B,
dice la palabra, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre. ¿Cuántos tenemos comunión con el Padre? ¿Cuál Padre? El Padre Dios. Mire que en el Antiguo Testamento poco se habla de Dios como Padre. Quizás se habla unas 2 veces nomás. Pocas veces se habla de Dios como Padre. Pero recuerde usted cuando el Señor Jesucristo vino, Él siempre dice, el Padre está conmigo. Yo voy al Padre, yo vine del Padre, vine a hacer la voluntad del Padre. ¿Sabe quién nos vino a mostrar quién es el Padre? El Señor Jesucristo. Porque la experiencia más hermosa que puede tener una persona es descubrir que Dios es su Padre. ¿Cierto? ¿Para cuántos Dios es su Padre? Cuando Dios es nuestro Padre no hay vacíos. Cuando Dios es nuestro Padre nos sentimos felices, estamos plenos. ¿Cierto que sí? Y esto es muy importante. Tú eres un hijo de Dios. Dios es tu Padre y tú tienes que cultivar la comunión con tu Padre celestial. Capítulo 4, verso 14, dice la palabra del Señor así. Nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo. Testificamos que el Padre ha enviado al Hijo. Amados hermanos, tú tienes que tener comunión con tu Padre. Por eso el apóstol Pablo dice que Dios ha colocado en nosotros el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Y le decimos, tú eres mi papito, como cuando un niño pequeño de unos 3 años, 2 años, le dice a su papá, papito. Así dice que Dios ha colocado en nosotros su espíritu y nosotros le decimos a Dios, tú eres mi papito, tú eres mi Padre. ¿Para cuántos Dios es nuestro Padre? Amados hermanos, tenemos que conocer a Dios como Padre. Tenemos que cultivar nuestra comunión con el Padre y que nada rompa la comunión con el Padre. Pero segundo, tenemos que cultivar nuestra comunión con el Hijo de Dios. ¿Cómo se llama el Hijo de Dios? El Señor Jesucristo. Por eso en el capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Ahora, cuando vamos desarrollando el tema, usted va a darse cuenta que todo lo que estamos enseñando está enmarcado en la epístola que estamos estudiando. En realidad es un estudio muy rápido de la epístola de Primera de Juan. Yo le quiero animar que en esta semana la vuelva a leer 1 o 2 veces y compare el bosquejo y se enriquezca más. Muchas cosas usted puede descubrir más en esta epístola. Entonces, comunión con el Hijo de Dios. En este versículo que les he mencionado, capítulo 1, versículo 1, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifiesta y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que el apóstol Juan está diciendo es que ellos vieron a Jesús literalmente. La encarnación de Dios la vieron literalmente. Pudieron tocarle, es decir, palparon al Señor Jesucristo. Pudieron oír literalmente lo que Él enseñaba. Por eso el apóstol Pablo dice, nosotros testificamos de lo que nos consta, lo que hemos visto, lo que hemos oído. Que Dios se hizo hombre en la persona de su Hijo, el Señor Jesucristo. Y entonces nosotros tenemos que cultivar nuestra comunión con el Señor Jesucristo. Jesucristo debe ser la persona súper importante para nosotros, porque Él nos salvó, porque Él nos ha hecho hijos de Dios, porque Él es nuestro único Salvador. ¿Cuántos amamos al Señor Jesucristo? Fortalezca su comunión con Él también. Pero en tercer lugar, hay que fortalecer la comunión con el Espíritu Santo. Vamos al segundo libro de los Corintios. En el capítulo 13, versículo 14, el apóstol Pablo dice de la siguiente manera: la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Dice que la comunión, la armonía, el compañerismo, la unidad con el Espíritu Santo sea con todos vosotros. Entonces nosotros creemos en un Dios trino, en Dios Padre, Dios Hijo, Dios el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro amigo, nuestro consejero, nuestro maestro, el que nos acompaña.
¿Cuántos damos gloria a Dios? El Señor Jesucristo está en el cielo sentado a la diestra del Padre, pero Él dijo, no los dejaré huérfanos, les enviaré al otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Les tengo buenas noticias, no estamos huérfanos, el Espíritu Santo está con nosotros. Entonces el cristiano tiene comunión con el Padre, tiene comunión con el Hijo y tiene comunión con el Espíritu Santo. Es decir, tiene una comunión perfecta con Dios y la debe cultivar, la debe guardar, la debe fortalecer. ¿Cuántos estamos de acuerdo con esto? La pregunta es, ¿guardas tu comunión con Dios Padre, con Dios Hijo, con Dios el Espíritu Santo? ¿Conoces las características de cada uno de ellos? El Padre tiene sus características, el Hijo también y el Espíritu Santo también. Pero la palabra de Dios nos llama a tener comunión con la Trinidad, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Con cada uno de ellos en particular y con todos también. Tremendo esto. Pero también la palabra de Dios en el texto que estamos mirando de esta carta nos llama a tener comunión entre los hijos de Dios. Recordemos que estamos hablando del énfasis de que somos hijos de Dios. Y está mirando a la iglesia. Entonces, como somos hijos de Dios, somos una familia. Entonces también debemos cultivar nuestra comunión con nuestros hermanos. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Es decir, que el cristianismo habla de una familia. No hay un cristianismo ermitaño, no hay un cristianismo aislado, no hay un cristianismo en el cual la persona dice, no, yo oro solo, yo medito solo, yo estudio solo, yo vivo una vida solo, porque eso no existe según el propósito de Dios. Dios formó una familia y quiere que nosotros fortalezcamos la comunión entre hermanos. ¿Cuántos dicen amén? En el vínculo de la santidad, del respeto, de la pureza, pero que entendamos eso. Hay gente que no valora el ser miembro de la iglesia del Señor, el ser hijo de Dios, el ser de la familia de Dios. Viven aislados sencillamente pensando que quizás son mejores que otros, que no necesitan a los hermanos, que pueden sencillamente vivir aislados. No, la Biblia dice que debemos fortalecer la comunión con nuestros hermanos. Por eso nos habla de muchos aspectos que vamos a ver más adelante. Solo encontramos capítulo 1, versículo 7. Dice la palabra, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dice que si nosotros andamos en luz, tendremos comunión los unos con los otros. O sea que una de las evidencias de que andamos en luz es que tenemos comunión con los hermanos, que tenemos comunión los unos con los otros. O con eso, Satanás trabaja en su mente, dice, yo no necesito a esos hermanos, yo no necesito de iglesia, yo no necesito a la gente, yo puedo sencillamente solo, buscando a Dios a solas. Es importante buscar a Dios a solas, pero también está el otro aspecto de que necesitamos tener comunión con los cristianos. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Bueno, también nosotros observamos en el capítulo 3, versículo 1, dice la palabra de Dios, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Es decir, el mundo del paganismo no nos conoce, no tiene identidad con nosotros, porque no conoció a Dios. Pero entre nosotros tenemos identidad, tenemos compañerismo, tenemos identidad porque somos hijos de Dios. Dios es nuestro Padre, ¿cierto? Él nos ha llamado sus hijos. Entonces nosotros somos llamados a fortalecer también la comunión entre los hermanos. Esto es muy importante. Y en el capítulo 1, versículo 3, recuerde que estamos marcados en esa epístola, dice la palabra, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. En otras palabras, el apóstol le está diciendo, somos testigos de lo que Cristo hizo, de que Él se manifestó, de que Él vino a la tierra, murió por nosotros, y uno de los propósitos de que el Señor haya venido es para que tengamos comunión los unos con los otros. Uno de los propósitos es que podamos tener comunión con nuestros hermanos.
Qué importante es eso. ¿Lo aceptan? ¿Sí lo aceptan? Entonces, ¿con quiénes debemos fortalecer nuestra comunión? Con Dios el Padre, con Dios el Hijo, con Dios el Espíritu Santo y con los hermanos. ¿Cierto que sí? Es muy importante entender esto. Usted debe ver a su hermano como hermano, ¿cierto? No puede colocarse en una posición superior, ¿cierto? Y creerse de mejor familia, como dicen por allí, sino reconocer que cada hermano, así sea de humilde condición, es nuestro hermano. Ha sido lavado, no importa la edad, no importa el grado de escolaridad, el grado de afluencia económica, no importa eso, no importa el título o el apellido. Lo importante es que aquí en este lugar y en todo lugar donde está la iglesia, somos hijos de Dios. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Amén, bendito el Señor. Amén. Continuemos. En primer lugar, entonces, ¿con quién el Hijo de Dios debe tener comunión? ¿Con quién debe fortalecer la comunión? Pero segundo, ¿con quién el Hijo de Dios no puede tener comunión? El Hijo de Dios no puede tener interacción, no puede tener compañerismo, no puede contribuir con quiénes o con qué. Primero, no puede tener comunión con las tinieblas. Capítulo 1, versículo 6, dice la palabra: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Versículo 7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El cristiano, el Hijo de Dios, no puede tener comunión con las tinieblas. ¿Estamos de acuerdo? Porque nosotros somos de otra naturaleza. Es decir, nosotros somos partícipes de la naturaleza divina. Es decir, tenemos la vida de Dios. Dios ha colocado en nosotros luz y no tenemos que ver nada con las tinieblas. Es decir, no podemos tener comunión con las tinieblas. Aquella persona que dice que es un cristiano, pero vive en tinieblas, o sea, vive en la maldad moral, en la maldad doctrinal, en un comportamiento de vida malvado, pecaminoso, está mintiendo, porque la misma palabra de Dios lo dice. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Es decir, si yo soy de Dios, no ando en tinieblas. El Señor Jesucristo dijo en Juan 8:12, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la verdad, tendrá la luz de la vida. ¿Cuántos dicen amén? El que sigue a Cristo no anda en tinieblas. Y no se trata de un mensaje fanático, no, pero sí es un mensaje radical. El verdadero Hijo de Dios no anda en las tinieblas. ¿Lo aceptamos o no lo aceptamos? Nadie lo tome como un ataque, no, es la palabra del Señor que nos habla que el cristiano no puede andar en tinieblas. ¿Sabe por qué? Porque hemos nacido de Dios. Mire el capítulo 2, versículo 29. Dice: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Es decir, que el cristiano, el Hijo de Dios, hace lo justo, lo correcto, lo honesto, porque es nacido de Dios. ¿Qué produce un manzano? Peras, mandarinas. Produce manzanas porque es manzano. El cristiano vive en rectitud, en santidad, en justicia, porque es un hijo de Dios. Por eso es tan importante entender la identidad que tenemos. No tenemos crisis de identidad. La gente hoy se sufre mucho por la crisis de identidad, ¿cierto? La gente no sabe quién es. Y muchos cristianos no tienen su identidad en Cristo, sino en lo que ofrece la publicidad. ¿Cierto? La publicidad engañosa. Que si tiene cierto carro va a ser mejor. Que si tiene cierta casa va a ser mejor. Que si maneja tal tarjeta de crédito va a ser mejor. ¿Cierto? Dice, si yo tuviera un carro grande, me siento grande. Eso es una cuestión de crisis de identidad. Nosotros somos hijos de Dios, tenemos identidad en Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? ¿Cuántos le damos un aplauso al Señor Jesucristo? Qué importante es eso, ¿cierto? Esto es muy importante, amados hermanos. Entonces, dice la palabra que el Hijo de Dios vive en justicia porque ha nacido de Dios. Ese es su ADN.
Ese es su ADN. El cristiano no puede hacer lo malo y vivir en lo malo porque él es como un pez que vive en el agua, ¿cierto? Es como un ave que vuela, ¿cierto? Porque esa es su naturaleza. Gloria a Dios por esto. Por eso que importante, hermanos, es que el cristiano, el Hijo de Dios, no se identifica con las tinieblas. Capítulo 3, verso 7, nos dice la palabra del Señor: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Es decir, el que hace el bien lo hace porque su Padre también es bueno. El que hace justicia la hace porque su Padre es justo. Por eso es tan importante, hermanos, tener esa identidad en Dios y no tener comunión con las tinieblas. ¿Cierto que sí? Pensemos eso. ¿Cuánta comunión tenemos nosotros con las tinieblas, con el pecado? ¿Cuánto pecado nosotros permitimos en nuestra vida? La palabra del Señor dice que los hijos de Dios no practican el pecado. Capítulo 5, verso 18, dice: sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. El que es nacido de Dios no practica el pecado. Por eso, usted quiere saber si es salvo, quiere saber si es un hijo de Dios. Aquí hay una muestra. Si usted, por ejemplo, vive mintiendo y no le afecta para nada, es como tomarse un tinto, tomar agua, ¿cierto? Si usted guarda pensamientos sucios y para usted eso no es nada, ve pornografía, eso es común en usted, o la mentira, o tantas cosas que son pecaminosas y son un hábito en su vida y para usted no es ningún problema, ¿qué nos evidencia eso? Que usted no es un hijo de Dios. Porque el Hijo de Dios no quiere decir que nunca peque. Por supuesto que como seres humanos fallamos. Pero la diferencia es que cuando el cristiano peca, se equivoca, pero digamos, el pecado no es solo una equivocación, el pecado es un pecado. ¿Cierto? Que a ese le ponemos como un barnicito. Cuando el cristiano peca, la diferencia es que se siente redarguido por el Espíritu Santo. Y dice: ¿por qué fui a decir eso? ¿Por qué me porté así? ¿Por qué fui a fallar de esta manera? Y enseguida el cristiano va a sus rodillas y le dice: Señor, perdóneme, ayúdeme, yo no quiero seguir pecando porque yo soy tu hijo. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos le damos la gloria a Dios? Amén. Por eso, aleluya, bendito el Señor. Por eso este texto dice la palabra: sabemos que todo aquel que es nacido de Dios, o sea, que es un hijo de Dios, que es un verdadero cristiano, no practica el pecado, ¿cierto? Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. O sea que el verdadero hijo de Dios no vive enfrascado en el pecado. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es importante evaluar qué cristianismo tenemos. Y muchas veces al ver estas características del verdadero hijo de Dios, muchos tristemente descubren que no son cristianos. Recuerde que el hecho de que usted coloque un carro Cinca, ¿cuántos recuerdan los carros Cinca? Los que son más mayores. Mano Gonzalito se acuerda, bueno, los jóvenes así como Sergio no se acuerdan. El Cinca era un carro que decían el sin carro, porque no era muy bueno, ¿cierto? Usted pueda tomar un Cinca y ponerlo debajo de un concesionario, el techo de un concesionario BMW. El hecho de estar debajo de ese techo lo hace BMW, será siempre un triste Cinca. Y el hecho de estar bajo el techo de un templo no nos hace cristianos. Pero si hoy nos volvemos a Dios, hoy aceptamos a Cristo, hoy le pedimos perdón, seremos hijos de Dios y Él cambiará nuestra vida y nos hará nuevas criaturas. Diga gloria a Dios y démosle gloria al Señor Jesús. ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso? La gente necesita nacer de nuevo, ser verdaderos cristianos. De verdad haber nacido de nuevo. Continuemos. Entonces el cristiano no tiene comunión, no puede tener comunión con las tinieblas porque ha nacido de nuevo. Segundo, el cristiano no puede tener comunión con Satanás. Vamos al capítulo 3, verso 8. Dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio.
Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces la Biblia dice que el Hijo de Dios no practica el pecado, pero que el que practica el pecado, ¿qué quiere decir practicar el pecado? Que es su estilo de vida. Su estilo de vida es odiar, su estilo de vida es mentir, su estilo de vida es adulterar, su estilo de vida es vivir en los vicios, su estilo de vida es todo lo malo. Eso es practicar el pecado. Ahora, el que practica el pecado es del diablo. Qué palabra tan dura, tan contundente, pero es verdad. Versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, pero porque el diablo peca desde el principio. Es decir, el cristiano no puede tener comunión con Satanás. La palabra del Señor dice que qué comunión tiene Satanás con el Señor Jesucristo. ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Cuando llegaron esta mañana los hermanos, lo primero que hicieron, entre otras cosas, fue encender la luz. Indudablemente este es un salón, cuando no están los bombillos prendidos es oscuro, pero cuando prendieron la luz, la oscuridad se fue. ¿Cierto que sí? Porque cuando está la luz, las tinieblas no pueden permanecer. Lo mismo, cuando Cristo está en nuestro corazón, las tinieblas no van a estar, pero tampoco Satanás nos va a dominar, porque ya no le pertenecemos, ahora le pertenecemos a Jesucristo. Gloria a Dios por eso. Qué importante es esto. La Biblia dice que nosotros somos hijos de Dios. Capítulo 3, verso 1. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Qué somos nosotros, amados hermanos? Somos hijos de Dios. ¿Nos damos cuenta que es quiénes somos? Somos hijos de Dios. Hay hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Levanten una mano. Aleluya. Gloria a Dios. Pero como hay hijos de Dios, entonces también hay hijos de ¿quién? Del diablo. Por eso dice la palabra, el que practica el pecado es un hijo del diablo. Y el Señor lo recalcó, eso lo vimos en el capítulo que vamos, capítulo 3, versículo 8, el que practica el pecado es del diablo. Pero también lo dijo el Señor Jesucristo en San Juan, capítulo 8. Entonces es importante entender que la gente dice que todos somos hijos de Dios, pero recuerde que todos somos criaturas de Dios. O sea, todos venimos de la creación de Dios, pero para ser hijos de Dios necesitamos nacer en la familia de Dios y cambiar por el poder del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo habló de unos que no son hijos de Dios y era especialmente, tristemente, los más religiosos de su época. Y yo les quiero decir algo, no basta con ser religiosos. Hay personas que se conforman con ser religiosos, tienen una Biblia grande, cierto que sí, ven las transmisiones, vienen a la reunión, hasta oran y cantan, pero sencillamente son religiosos. ¿Por qué? Porque no viven la experiencia de ser hijos de Dios. ¿Cuántos me están escuchando? Y sabe una cosa, amados hermanos, la religión es muy peligrosa. Porque una persona cree y dice, no, yo conozco del evangelio hace tanto tiempo, y él considera que porque escuchó o porque viene o porque tal cosa, pues con eso tiene. Pero muchas veces nuestro estilo de vida es un estilo de vida que no agrada a Dios y somos solo religiosos. Pero mira, amados hermanos, ¿sabe cuáles fueron los más grandes enemigos del Señor Jesucristo? Los religiosos. Los fariseos querían matar al Señor, lo querían acabar. Y ellos decían, es que nosotros sí somos de verdad hijos de Dios, somos hijos de Abraham. Pero aquí viene el texto donde el Señor les habla muy confrontativamente y dice capítulo 8, verso 42 de San Juan. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, les dice el Señor a ellos, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Tremendo. Entonces, los que practican el pecado son hijos del enemigo, de Satanás. Pero si alguien está en pecado, no se sienta condenado. Vuelva hoy al Señor para que desde este día sea un hijo de Dios.
Bendito el Señor. Entonces el cristiano no puede tener comunión con las tinieblas. Segundo, no puede tener comunión con Satanás. Tercero, no puede tener comunión con el mundo pagano. Es decir, cuando dice esto del mundo, vamos a explicar. Vamos a leer literalmente y luego explicamos. Capítulo 2. El punto es, el cristiano no puede tener comunión con el mundo. Ahora vamos a explicar qué es el mundo porque algunos dirán entonces, ¿cómo es esto? Capítulo 2, versículo 15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué es el mundo? Entonces dice, no améis al mundo, no, dice la Biblia que no somos de este mundo. Entonces, ¿qué somos? ¿Somos extraterrestres? ¿Somos marcianos? ¿Qué somos? No se refiere que somos extraterrestres. ¿Qué es el mundo? El mundo es el sistema de antivalores, o sea, los valores contrarios a los principios de Dios. Y aquí nos dice precisamente qué es el mundo. Dice que son los deseos de la carne, es decir, todo lo que satisfaga el ego, todo lo que satisfaga los placeres, los vicios, es decir, todo lo que le pida el cuerpo, todo lo que le pida a su mente, es decir, una persona que anda en sus deseos pasionales, etc. Pero dice que también los deseos de los ojos. Cuando habla de los deseos de los ojos, hay un texto que dice que el ojo no se cansa de ver, ¿cierto que sí? Y el oído de escuchar. ¿Qué es lo que quiere decir? Son personas que tienen algo y ya quieren algo mayor. Están mirando que alguien tiene algo y están envidiando lo que el otro tiene. Son insaciables porque piensan que todo lo que ven con sus ojos lo tienen que alcanzar y que ahí estará la felicidad. Pero déjeme decirle que la felicidad no está en las cosas materiales. La felicidad se encuentra en tener paz con Dios, en obedecer a Dios, en agradar a Dios. Ahora, que debemos prosperar, sí debemos hacerlo, pero no debemos dejarnos llevar por nuestra humanidad, como dice el mundo. El mundo dice, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Usted vale porque tiene a Cristo. Tenga una cuenta de miles de millones o no la tenga, usted es valioso porque es un hijo de Dios. Pero el mundo dice, no, si tú no tienes cierta ropa de marca, si tú no tienes esto, tú no vales nada, tú eres una persona insignificante. ¿Cómo así? Por eso la palabra de Dios dice que nosotros no podemos tener comunión con el mundo, es decir, seguir el mismo sistema del mundo, esa competencia que tiene la gente a ver quién impresiona más al otro. Ahora es bueno tener las cosas, gloria a Dios, no estoy diciendo que no, pero que no nos metamos en ese río de competencia, de, como dice acá, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, cierto que sí, el orgullo, la jactancia, sino que sencillamente prosperemos y le demos ante todo la gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos dicen amén? Que no seamos como el mundo, que el mundo dice, en vez de perdonar, dice, vénguese. ¿Cierto? En vez de humillarse, dice, enorgullezcase. La Biblia dice que si nos humillamos, Dios nos exaltará, etc. O sea, resumiendo, el mundo es el sistema de valores sin Dios, muy contrario a los principios de la palabra del Señor. Y recordemos, hermanos, que el cristiano no puede tener comunión con el mundo, cierto que sí, porque somos hijos de Dios, porque el mundo pasa y sus deseos, dice el versículo 12 del capítulo 2, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuántos queremos permanecer por la eternidad? Y el cristiano estará ahí, ¿cierto que sí? Y dice que los que enseñan la palabra a las multitudes serán como estrellas que brillarán a eterna perpetuidad. Es decir, que serán personas aún reconocidas por la eternidad, los siervos de Dios. Que no serán como el malo, dice que es como el tamo que arrebata el viento, sino que a nosotros nos esperan cosas maravillosas, cosas gloriosas que el Señor tiene para todos nosotros. Indudablemente en esta tierra también.
Porque Dios quiere que prosperemos en todas las cosas. Yo no estoy hablando de un evangelio de pobreza y ser a todos arruinados. No, Dios nos prospera aquí en abundancia, pero lo hacemos con humildad, con sencillez. Le damos la gloria a Dios. No decimos, si ve que yo soy el duro para esto, si ve que yo sí sé hacer las cosas. No, sino que cuando Dios nos bendice decimos, gloria a Dios, porque el Señor me ha bendecido. Le damos la honra, le damos la gloria. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor Jesucristo? Entonces Dios nos bendice en esta tierra, pero también nos bendice en la eternidad. Gloria sea a Dios. Entonces, ojo con esto, no podemos tener comunión con el mundo. Cierto que sí, qué importante es esto. El mundo está bajo el maligno, lo dice capítulo 5, verso 19, dice la palabra del Señor. Entonces el mundo pasa, el mundo está bajo el maligno, dice el versículo, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero el verdadero Hijo de Dios vence al mundo. Diga conmigo, yo venzo al mundo. ¿Por qué vencemos al mundo? Porque somos hijos de Dios. Primera de Juan 5:4, la misma carta dice, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es nuestra victoria y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Les tengo buenas noticias. No tenemos comunión con el mundo porque hemos superado ese sistema y lo hemos vencido en el poder de Dios, por la palabra de Dios. El cristiano no puede tener comunión con los apóstatas. Y quiero hacer un énfasis en esto. Entonces, resumamos, no puede tener comunión con las tinieblas, no puede tener comunión con Satanás, no puede tener comunión con el mundo y en cuarto lugar, no puede tener comunión con los apóstatas. Y para entenderlo, ¿qué es esto que es un apóstata? Vamos a mirar capítulo 2, versículo 18 y 19. Dice la palabra, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces aquí nos está hablando de personas que estaban en la iglesia, que guardaban la comunión con Dios Padre, con Dios el Hijo, con Dios el Espíritu Santo, que guardaban la comunión con los hermanos, pero de un momento a otro se fueron, se desaparecieron. Se olvidaron de aquel que lavó sus pecados, se olvidaron de ese Dios tan hermoso y renegaron de la fe. Esos son los apóstatas. Un apóstata es aquel que conociendo al Señor le da la espalda, se olvida de Él y niega la palabra de Dios y vuelve al mundo pagano. Hermanos, nunca volvamos atrás. Y la evidencia de que somos hijos de Dios es que permanecemos en Él. ¿Cuántos dicen amén? Y permanecemos en su iglesia. ¿Cierto que sí? Entonces es importante. Nosotros, ¿por qué permanecemos en Dios? Porque somos hijos de Dios. ¿Y por qué permanecemos en la iglesia, en la comunión con los hermanos? Porque somos hijos de Dios también. Pero dice, estaban con nosotros y se fueron porque no eran de nosotros. Es importante entender que el apóstol está diciendo, ellos apostataron, se fueron, porque en realidad no eran de la familia. Por eso uno siempre tiene que analizar al ver estas enseñanzas, soy de esa familia. Cuando yo sé que soy de la familia de Dios, entonces yo permanezco en Él y permanezco en la comunión con los hermanos. Ahora, ¿qué observamos acá? Nos dice que han surgido, estamos en el versículo 18, quizás esta es la parte más complicada de la enseñanza. Dice, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Entonces habla de un anticristo global, ¿cierto? Un personaje que ya lo hemos estudiado en otras oportunidades, pero dice que también anticristos. Y esta palabra anticristo es falsos ungidos. Tremendo, falsos ungidos. Que pretenden, entonces la palabra anticristo significa uno que es un falso Cristo, uno que pretende tomar el lugar de Cristo, pero me llama mucho la atención falsos cristos, o sea, falsos ungidos. Y estamos en tiempos, hermanos, en que hoy se levantan personas con interpretaciones muy particulares de la Biblia.
¿cierto? Dice que Dios les dio un sueño, que Dios les dio una revelación y resultan diciendo, la iglesia está enseñando falsas doctrinas. Atacan lo que se enseña en la iglesia. Recuerden que desde que yo predico les he enseñado esto. Si yo predico algo contrario a la Biblia, comparen con la Biblia. Nosotros enseñamos con la Biblia y en la Biblia, ¿cierto que sí? Texto tras texto, renglón tras renglón. Compare si la enseñanza es bíblica o no. Pero lo que pasa es cuando empiezan a surgir los falsos ungidos dentro de las mismas iglesias. Mire, con tristeza lo digo, los grandes movimientos heréticos, doctrinas tan erradas como por ejemplo los mismos adventistas, los testigos de Jehová, ciertos grupos como Creciendo en Gracia, Mita Aarón, otros grupos muy torcidos surgieron de las iglesias. ¿Y por qué surgieron de las iglesias? Porque se levantaron diciendo, lo que nos han enseñado es mentira, la doctrina que nos han dado por 30 años es mentira. Ahora recibí una nueva revelación, ¿cierto? Dios me habló en un sueño, Dios me habló con una profecía, Dios me reveló. Ahora es importante entender esto, hermanos. Nosotros enseñamos doctrina sólida que se enseñó hace 100 años, que se enseñó hace 200 años, que se enseñó desde el tiempo de los apóstoles. No sé si me hago entender. O sea, que no son doctrinas que salieron así inventadas, no, sino que es un fundamento que está en este libro que se llama la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Por eso cuando alguien surge, alguno en una iglesia, que dice, no, es que la iglesia cristiana está equivocada y Dios me reveló, es una persona que hay que tenerle cuidado. Porque uno pregunta, entonces se equivocaron todos esos grandes estudiosos, se equivocó Billy Graham, se equivocó Luis Palau, ese Schiffer, que fue un gran teólogo, se equivocó Carlos Spurgeon, se equivocó, toda esa gente se equivocó, hasta el apóstol Pablo. Y este hermano dice que él sí tiene la verdad. Eso es de dudarlo mucho. No sé si me hago entender. Pero muchas veces surgen en las iglesias personas así y empiezan a atacar la doctrina que se enseña en la iglesia. No acepte eso. ¿Por qué? Porque se han pervertido, se han corrompido, se han ido apartando de la palabra del Señor. Por eso siempre les digo, compare la enseñanza con la Biblia en su mano. Mire si la doctrina que enseñamos es bíblica o no. ¿Cierto? Porque indudablemente aquí estamos reunidos quizá una vez el domingo, quizá los que vienen el miércoles, y también los que ven por internet, pero usted y yo tenemos que estudiar la palabra de Dios todos los días. ¿Cuántos dicen amén? Aquí sencillamente venimos a tener comunión, a compartir la palabra, a aprender más de la palabra, pero el grueso del conocimiento bíblico usted lo adquiere orando y estudiando su Biblia todos los días. Por eso la palabra de Dios dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La gente solo quiere que le enseñen, que le den el molidito todo, pero la gente no quiere meterse con la palabra de Dios. ¿Cuántos queremos conocer más la palabra de Dios? Bueno, entonces, ¿qué pasa? No podemos tener comunión con los apóstatas, aquellos que abandonan la doctrina, que son falsos cristos. Por lo general son motivados por el orgullo. Dicen, es que a mí Dios me usa, y me usa mucho más que esos hermanos de allá de Boyacá. Y me usa mucho más que ese pastorcito. Y me usa mucho más que esos supervisores. Es que a mí Dios sí me habla. Es que a mí Dios sí me muestra. Está en un gran peligro. ¿Cierto que sí? Entonces se vuelve una persona, un falso ungido. O sea, un falso Cristo. Uno que pretende que Dios lo está usando, pero se está torciendo. Y eso es muy peligroso. Tenemos que tener cuidado. Porque ellos buscan seguidores. Muchas veces buscan popularidad. Muchas veces buscan es dinero, buscan es algo que les beneficia a ellos. Entonces tengamos mucho cuidado con esto. No podemos tener comunión con los apóstatas. Dice que salieron de nosotros, es decir, que parecían que fueran nuestros, pero no permanecieron porque no eran de nosotros, no eran hijos de Dios. Esto es muy delicado, por eso es importante entender que en las iglesias hay gente que no son hijos de Dios. Y ellos son los que traen malos testimonios. Ellos son los que traen divisiones. Ellos son los que traen grandes problemas a las iglesias porque nunca han nacido de nuevo. Claro que el Señor dice que debe crecer la cizaña con el trigo y que a lo último el Señor hará la separación. Mas sin embargo, que nosotros estemos seguros de que somos verdaderos hijos de Dios. ¿Cuántos estamos de acuerdo? ¿Cuántos somos hijos de Dios?
Y si no lo es, dígale: Señor, hazme un verdadero hijo de Dios. Continuemos, tiempo ha pasado. Entonces, no podemos tener comunión con los apóstatas. ¿Qué quiere decir? Con aquellas personas que hablan mal de la iglesia, que hablan mal de la comunión. ¿Cómo usted va a tener comunión con ese tipo de personas? No es posible. Cierto que sí, no es justo. La palabra de Dios nos dice que no hay que tener comunión con ellos. Ahora, no debemos tener comunión con los falsos maestros. Dice la palabra del Señor que no creamos a todo espíritu. Entonces, ¿qué pasa? Se convierten en falsos maestros. Vamos al capítulo 4, versículo 1. ¿Cuántos estamos aquí? Gloria a Dios. Bueno, esta es una enseñanza, más que un mensaje emotivo, es una enseñanza para traer fundamentación. Capítulo 4, versículo 1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Qué nos dice la palabra? Que debemos ¿qué? Probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, no cualquiera persona que dice que Dios le habló, que Dios le dijo, está en la verdad. La Biblia nos dice que probemos los espíritus si son de Dios. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿qué quiere decir? Si usted sabe que esa persona no está hablando según la palabra de Dios, si no es algo de Dios, usted no lo puede aceptar. Por ejemplo, una profecía que habla de muerte, que habla de la vida moral de una persona siendo una mentira, diciendo que esa persona hizo y deshizo siendo una mentira. Eso es un pecado grande y es una obra satánica. Por eso dice: probad los espíritus si son de Dios. ¿Cuántos me están escuchando? Pero muchas personas dicen: mire, Dios me mostró que tal hermano, que tal hermana es esto, que ellos fueron a no sé dónde, que hicieron brujería, que son adúlteros, que es lesbiana. Cuando usted oye que alguien dice que Dios le habló y está hablando en contra de la moral de alguien, usted dice: confírmeme esto, porque esto no es un juego. ¿Cuántos me están escuchando? Y si no tiene cómo confirmarlo, es un falso profeta. Dice: no puede tener comunión con esa persona. Es algo muy delicado. A veces, desafortunadamente, en las iglesias sucede eso. Hay comentarios malintencionados. ¿Y quién está detrás de eso? Satanás. Y si usted le presta el oído a estas cosas, usted está haciendo mal. La Biblia dice que probemos los espíritus si son de Dios. Cierto que sí. Ahora, la Biblia dice que cuando alguien ya se ha corrompido, perdón la expresión tan fea, esa palabra tan fea, y ha dejado a Dios y su palabra, nosotros no podemos recibir esa persona. Vamos a segunda de Juan, capítulo único, o sea, el único capítulo que tiene esa carta, segunda de Juan, en el versículo 9. Dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa. ¿Qué dice la palabra? No lo recibáis en casa. Dice la palabra del Señor: no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Ahora, cuando alguien ha dejado la palabra de Dios, dice que en los últimos tiempos vendrán espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Es decir, los falsos maestros ya no se conforman con la Biblia, especulan. Recuerde que nosotros en la Biblia tenemos seguridad. ¿Sí me hago entender? La Biblia me da seguridad. Por eso la Biblia es el marco para mi fe, mi conducta. Tengo que ser un estudioso de la Biblia. Ella me muestra lo que es verdadero y lo que no es verdadero. Pero cuando la persona empieza a especular y se empieza a salir de la Biblia y empieza a inventar cosas o doctrinas o supuestas revelaciones, dice la Biblia que ya no es algo humano, ya no es algo filosófico, ya no es algo solamente intelectual o algo especulativo, sino que ya es algo diabólico. Son doctrinas de demonios. ¿Cuántos quieren escuchar doctrinas de demonios?
Queremos es escuchar la palabra de Dios. Entonces, escúcheme, entonces por eso es importante que cuando este tipo de personas que reniegan de Dios, reniegan de la iglesia, no guardan la comunión, no guardan la doctrina bíblica, sino que están basados en especulaciones, dice que no los reciba en casa, que no les diga bienvenido, porque se está haciendo partícipe de sus obras y también participará del juicio de Dios que ellos merecen. Lo que quiero decir es que esto es muy delicado. ¿Cierto que sí? Usted que recibe a los mormones, a los testigos de Jehová, a los de cualquier secta rara por allá, y usted le dice, venga, enséñeme. Saca el libro del mormón, saca la revista del Atalaya. Usted, bienvenido, bienvenido. ¿Qué dice la palabra? Que usted se está haciendo partícipe de eso y que traerá consecuencias. Por eso es tan importante la sana doctrina. Y la doctrina está en la palabra de Dios. ¿Cierto? Entonces primero la sana doctrina, pero también la comunión con el cuerpo de Cristo. Porque por lo general este tipo de personas no quieren saber nada de la iglesia del Señor. No quieren saber nada de los demás hermanos. Ellos son únicos, ellos son lo máximo, no quieren saber de nadie. Y entonces, ¿qué pasa? Mala seña. Algo que yo les he enseñado y que yo he vivido, gloria a Dios, por muchos años, desde que soy cristiano, es que estamos en una cobertura. ¿Cierto que sí? Yo no soy un pastor suelto. Es decir, yo no soy un pastor que puedo enseñar lo que quiera, vivir como quiera, usar el dinero de la iglesia como yo quiera, malgastar y hacer. No, yo tengo autoridades sobre mí que me pueden disciplinar, que me pueden corregir. Duro eso, ¿cierto? Porque algunos ven al pastor como, bueno, el pastor, como lo dijo el pastor. No, nosotros también estamos bajo autoridades. Reconocemos que hay siervos de Dios y reconocemos esa autoridad. ¿Cierto que sí? ¿Cuántos dicen amén a esto? Y esto nos ayuda a mantenernos sanos, a mantenernos en la rectitud. Si el pastor Armando Arboleda, que es mi autoridad inmediata, el presidente de la misión, me hace una observación, para mí es algo muy importante. Si él me dice, ojo con esto, tenga cuidado con aquello, yo tengo que poner atención. ¿Por qué? Porque Dios me está hablando a través de su siervo. ¿Cierto que sí? Yo no puedo decir, no, es que usted dice esto, pero yo no estoy de acuerdo y me pongo a contender con él. Yo me pongo en un peligro, ¿cierto? Porque yo sé que este es un hombre de más de 50 años de pastor. Es un apóstol en realidad, es un hombre de Dios que dirige más de 500 iglesias, que es un hombre de edad de más de 80 años, que lleva como 60 años en el evangelio. Es un hombre de autoridad, ¿cierto que sí? Mal haría yo dándome las de muy importante y de ser pasado, decir, no, es que usted qué me viene a decir, ojo, sí me hago entender. Por eso nosotros respetamos el cuerpo de Cristo, respetamos los siervos de Dios y nos respetamos entre nosotros porque somos hijos de Dios y somos sanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos queremos ser gente sana? Dele gloria a Dios por eso. Bueno, gloria a Dios. Bueno, ay Dios mío, en este mensaje me demoré más, estoy tratando de terminar. Entonces no podemos tener comunión con los falsos maestros, no podemos recibirlos, no podemos decirles bienvenido, ¿cierto? Porque ellos no están en el orden. Bueno, en otro aspecto dice que no podemos tener comunión con los ídolos. Capítulo 5, verso 21, hijitos, guardaos de los ídolos. Es decir, que solo hay un Dios y solo a Él lo adoraremos. No adoraremos a nadie más, sino al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No podemos tener comunión con ídolos. No vamos ahí porque el tiempo ha pasado. Porque hay un tercer punto. ¿Cómo el cristiano fortalece la comunión? ¿Cómo? Entonces ya hemos visto con quién debemos tener comunión, con quién no debemos tener comunión. Pero ahora es el cómo fortalecemos la comunión. Y en primer lugar es creyendo firmemente en Jesucristo. Primero, que Jesús es el Cristo. ¿Cuántos creen que Jesús es el Cristo? Capítulo 4, versículo 15. Voy a tratar de verlo rápido, pero anote la cita para que usted la mire en casa. Entonces es importante, fortalecemos la comunión confesando que Jesús es el Cristo. Capítulo 4, versículo 15 y capítulo 5, versículo 1. Confesando que Jesús es el Cristo. ¿Cuántos creen que Jesús es el Cristo? O sea que Jesucristo es el único Salvador. Segundo, fortalecemos nuestra comunión confesando que Jesús vino en carne. Capítulo 4, versículos 2 y versículo 3. Es decir, yo tengo que confesar la verdad de la palabra, que Jesucristo no es un espíritu, sino que Jesucristo es Dios hecho hombre y que tomó cuerpo humano.
Fortalezco mi comunión con Dios cuando creo en el nombre del Hijo de Dios. O sea, creo que Jesús es el Hijo de Dios, que es el Hijo de Dios. Capítulo 5, verso 13 y capítulo 4, versículo 15. O sea, yo fortalezco mi comunión con Dios fortaleciendo mi fe en el Señor Jesucristo. Somos cristocéntricos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Hermanos, enfoquémonos en Jesucristo, cristocéntricos. Fortalezco mi fe en Dios, en segundo lugar, amando al Señor y guardando sus mandamientos. ¿Cómo fortalezco mi comunión con Dios? Amándolo a Él. Pero ¿cómo muestro que lo amo? Guardando sus mandamientos. Capítulo 5, versículo 2 y versículo 3. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Cómo fortalezco mi comunión con Dios? Amándolo a Él, y que lo estoy llamando, guardando los mandamientos de Dios. El que no guarda los mandamientos de Dios no ama a Dios. El que guarda los mandamientos de Dios está demostrando que ama a Dios. Yo puedo decir, Señor, tanto te amo, pero no guardo sus mandamientos. ¿Cómo fortalezco mi comunión con Él? Guardando sus mandamientos. En tercer lugar, no practicando el pecado, y ya lo dijimos. El que practica el pecado no es de Dios. Entonces, ¿cómo fortalezco mi comunión con Dios? No practicando el pecado. Si quiere un versículo de refuerzo, capítulo 3, versículo 6 y versículo 9. Sigamos, y quiero ir concluyendo. Cuarto aspecto, ¿cómo fortalezco mi comunión con Dios? Viviendo a la luz de su segunda venida. Y esto sí lo quiero leer literalmente. Capítulo 3, versículos 2 y 3. Dice la palabra: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Cómo fortalezco mi comunión con Dios? Viviendo a la luz de su segunda venida en el rapto de la iglesia. ¿Cuántos recuerdan que hemos estudiado sobre el rapto de la iglesia? Lo que la palabra de Dios dice es que un día el Señor aparecerá y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero nosotros, los que vivamos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Es decir, nuestro cuerpo corruptible será transformado en un cuerpo incorruptible y seremos perfectos en santidad en un abrir y cerrar de ojos. Por eso el cristiano vive a la luz de ese rapto, a la luz de esa venida. Por eso la palabra de Dios dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Es decir, cuando nadie lo espera. Dice que será como en los días de Noé, que dice que se casaban, se daban en casamiento y estaban en tantas cuestiones sociales que vino el diluvio y se los llevó a todos y no estaban preparados. Pero la palabra de Dios nos dice que no durmamos, sino que estemos alerta, porque pronto Cristo viene por nosotros y que cuando Él venga, nosotros nos vayamos con Él, porque estamos listos, estamos preparados. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es decir, que el cristiano fortalece su comunión sabiendo que en cualquier momento Cristo viene. Los que estudian la profecía, o sea, escatólogos se llama eso, ellos tienen algunos una posición, otros otra posición. Algunos son tan minuciosos que dicen el Señor va a venir en cuántos años, con cuántos meses, casi en estos días. O sea, casi dicen la fecha, eso no es bíblico, ¿cierto? Pero ellos se creen tan expertos en eso, pero uno no tiene que hacer tanto énfasis en eso, días, horas, meses, sino lo que tiene que entender es que Cristo puede venir hoy mismo. Puede venir ya, esta tarde, mañana, esta semana. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Estar preparado. Eso fortalece mi comunión con Dios, porque lo estoy esperando y en cualquier momento Él viene, pero me encuentra preparado. Pregunta: ¿estás listo si Cristo viniera ahora? Si en estos momentos el Señor llegara, ¿tú te irías con Él? Gloria a Dios. Y eso nos ayuda a cultivar la comunión. Y por último, gloria a Dios, gracias por la paciencia. Amén. El último aspecto es lo siguiente: fortalezco mi comunión
amando a mi hermano. ¿Cuántos dicen amén a esto? Bueno, y este es quizá uno de los temas más incisivos o el punto más incisivo y quiero compartirlo con ustedes y pongámosle mucha atención a este punto. Capítulo 4, versículo 7 y versículo 21. Dice la palabra el versículo 7, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Vamos al versículo 21 que dice la palabra. Nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, fortalecemos la comunión amando a nuestros ¿qué? Hermanos. Ahora, el capítulo 3, verso 14 dice así. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Ahora, es importante entender esto. ¿Qué es lo que muestra que hemos pasado de muerte a vida? Que amamos a los hijos de Dios, a los hermanos en Cristo. Esto demuestra que hemos pasado de muerte a vida, ¿cierto que sí? Lo dice el versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Qué pasa con el que no ama a su hermano? Permanece en muerte. O sea, no está en la luz. No es cristiano. Tremendo eso. Entonces hay que entender que hay una trampa muy tremenda del enemigo. Es poner discordia entre hermanos. Dice que una de las cosas que Dios abomina es el que siembra discordia entre hermanos. Personas que siembran chismes, que dicen esta hermana dijo esto, esta dijo esto, y van sembrando cizaña entre otros y se alegran cuando ellos se estrellan y se chocan y se maltratan y feliz de la vida porque los hizo pelear a esos hermanos, porque hizo pelear a esos esposos, porque hizo pelear a esa iglesia. ¿Cierto que sí? Qué tremendo es esto. Entonces la palabra del Señor dice, dice la palabra de Dios. Estamos otra vez en el versículo 14. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Ojo con eso. Entonces preguntémonos, ¿permanecemos en muerte? Ahora en el versículo nos dice la palabra de aborrecer al hermano, capítulo 4, verso 20. Dice así, ¿cuántos estamos aquí? Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es que mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Cuántos me están escuchando? Entonces dice que el que no ama a su hermano permanece en muerte, pero aquí dice también que el que dice que ama a Dios pero no ama a su hermano, ¿qué es? ¿Es qué? ¿Es qué? Es mentiroso. O sea que si usted dice, no, es que yo amo a Dios, pero cuando veo a esta hermana, quisiera acabarla. ¿Cierto? Yo amo a Dios, pero cuando veo a tal hermano quisiera... ¿Sabe la palabra aborrecer qué significa? Es una palabra griega que es miseo, que significa odiar y detestar. ¿A quién usted detesta en la iglesia del Señor? ¿Detesta a alguien? ¿Odia a alguien? Y perdón que le ponga más de quietud en esto porque necesito que reflexionemos. Quizás uno de los puntos más céntricos de esta enseñanza es este. Dice la palabra que el que dice que ama a Dios y odia a su hermano es mentiroso. ¿Sabe que hay gente que odia a su hermano, que no lo puede ver, pero eso sí levanta las manos, salta, dice aleluya, grita, brinca, pero cuando dices con esa persona nunca quiero volver a hablar, le niega hasta el saludo, lo odia, le tiene fastidio, lo detesta? ¿A qué cristiano tú detestas? Cambia hoy. Deja esa maldad porque eso no es de Dios. Tremendo eso. Ahora, dice la Biblia en el capítulo 2, verso 9. Gracias por su paciencia. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano todavía está en tinieblas. Versículo 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Ojo con eso. Algunos dicen, para mi Señor Jesucristo todo, yo lo amo, yo le doy la gloria, pero con esa persona lo odio. Dice la Biblia que el que hace eso está en tinieblas
está ciego, no sabe a dónde va. Entonces la palabra nos está hablando muy claramente en este sentido. Pero algo más grave es lo que dice el capítulo 3, versículo 15. Por favor, 3:15. Dice la palabra: todo aquel que aborrece a su hermano es ¿qué? ¿Qué es? O sea, asesino. ¿Cuántos asesinos hay acá? Levanten la mano. Nadie levanta la mano. Creo que una peor ofensa es que digan asesino. Hola, asesino, ¿cómo estás? Pero sabe que mucha gente en las iglesias tienen sus manos manchadas de sangre porque odian a otros creyentes. Quizá los odian porque Dios los ha bendecido y les da envidia. Dice: si yo tuviera ese trabajo que él tiene, si yo tuviera esa esposa que él tiene, si yo tuviera ese esposo que ella tiene, ¿cierto? Si yo tuviera tal cosa. Y hay una envidia, y es como Caín, ¿cierto? Que mató a Abel por envidia, porque Abel tenía la bendición de Dios. Por cualquier ofensa, de pronto sucedió algo y dice: es que a mí el que me ofende, primero muerto que descolorido. ¿Cuántos me están escuchando? Entonces esas personas que no les pueden hacer nada porque dice: a mí me las paga porque me las paga, y cuando sea, pero me las tiene que pagar, y vive amargado por años, y vive rencoroso por años, vive respirando amenazas y muerte toda la vida porque alguien le hizo algo. De pronto alguien lo pisó sin querer, le pisó el juanete sin querer, y dice: no, usted lo hizo, fue de aposta, y es que usted es malo y yo no lo voy a perdonar, y vive amargado toda la vida pensando en la venganza. Tremendo. Y muchos van hasta la tumba con esos odios. Son cosas que pasaron quizás hace 10 años, 5 años, y siguen con eso. No pueden perdonar y están cargando a esa persona. Es como usted agarrarse, quizás esa persona ese 100, póngale unos 60 kilos, 70 kilos. Cárguese usted una persona de 70 kilos todos los días, a ver qué le pasa. Ya no siga cargando a esa persona, odiándolo, perdónelo, déjelo libre y sea libre en el nombre del Señor Jesús. Si lo ofendieron, perdónelos, bendígalos y proclame bendición sobre ellos, porque el Señor nos quiere es bendecir, no quiere que seamos destruidos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ya no guardes la amargura, lava tus manos de la sangre, del odio contra tu hermano, del deseo de venganza, porque la palabra es muy categórica en este texto. Y vamos a orar. Dice: todo aquel que aborrece a su hermano es asesino, y sabéis que ningún asesino tiene vida permanente en él. Y a veces lo tremendo es que envenenamos a los hijos. Esa hermana, mire lo que dijo de mí. Y después los hijos y las hijas están odiando al otro hermano, porque usted mismo los enseñó también a odiar como usted odia. Hermanos, lavemos nuestras manos en la sangre de Cristo. Perdonemos, que nos perdone. Hay una oración muy bonita que mi esposa me enseñó. Ella es una sierva de Dios. ¿Cuántos creen que es una sierva de Dios? Mire, voy a guardar las notas para que me crean que va a tener. Gloria a Dios. Mi esposa en una oración, ella dice, ella es muy tierna en la oración, ¿cierto? Es de autoridad, pero también es muy tierna en la oración. Entonces ella dice: Señor, que aquellos que hemos ofendido, queriendo o no queriendo, que por favor nos perdonen. Nosotros también los perdonamos a ellos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces uno debe orar eso: Señor, si yo ofendí a alguien por algún motivo, por favor, Señor, que Él me perdone. ¿Sabe por qué? Porque una persona herida, eso ora pestes contra usted. Dice: Señor, que le pase esto. Señor, trata con él. Mira, Señor, lo malo que fue conmigo. Y empieza a orar, y empiezan a orar contra usted tantas cosas. Por eso uno: Señor, si yo ofendí a alguien, que por favor esa persona me pueda perdonar. Yo también lo perdono. Hoy que sea un tiempo de reconciliación. Hoy vamos a tomar la Santa Cena. Que sea un tiempo de perdonar. Quizá alguien te ha hecho algo, te ha hecho un daño. Quizá alguien ha sido injusto contigo. ¿Qué ganas odiándolo? ¿Qué ganas esperando la venganza? ¿Te satisfaces en la venganza? No, Dios se satisface en el perdón.
¿Cuántos vamos a perdonar? ¿Cuántos vamos a bendecir? Y hoy vamos a participar de la Santa Cena y vamos a recibir sanidad. Vamos a recibir liberación. Vamos a estar en pie, Martica, por favor. Y vamos a orar. Padre, te damos las gracias. Padre, te damos las gracias. Oh, Señor, te damos. Arriba la adoración. Gracias te damos. Gracias te damos. Gracias te damos. Empieza a adorar al Padre. Arriba, arriba. Arriba, darle gracias a Dios. En el nombre de Jesús. Gracias. Arriba, arriba. La adoración. Oh, Sharabarabakanda Kaya. Levante sus manos a Él.